Son las 8:23. Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso, especialista en Derecho Penal. Cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional. Nos encontramos a solamente 4 semanas de las elecciones ecuatorianas. Continúan liderando Daniel Noboa y Luisa González. Un último y reciente informe con fecha 15 de enero de Comunicaliza da 36,1% a Noboa y 33% a González. El resto de candidatos están por debajo de un 2%. Pachacuti con 2%, ninguno de los otros candidatos con más de 1%. Con este panorama quisiéramos, al tiempo de darle la bienvenida, doctor Valdivieso, preguntarle cómo ve usted el desarrollo de esta campaña electoral. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Yo creo que el signo de esta campaña electoral, como lo que sucedió en el 2023 y el 2024, va acompañado de algo que podemos llamar la violencia política. Y eso es un signo que lo venimos arrastrando como consecuencia de haberse instaurado en el Ecuador otro tipo de violencia como producto de el crimen organizado y en donde lastimosamente estaban involucrados diferentes actores políticos. Entonces yo creo, mire, que el asesinato del alcalde de Arenillas se inscribe dentro de eso. Hay varios hechos violentos que se han dado en los últimos años y que nos hacen ver que nosotros estamos por esa senda de una violencia y también de esta violencia política. Ahora, efectivamente, y creo que en otro momento habíamos conversado hace mucho tiempo atrás, esto está polarizado y esta polarización no es de hoy día. Esta polarización responde a procesos o a periodos anteriores, donde se ve que hay dos actores principales, en este caso el correísmo y ahora la figura del presidente candidato Noboa. Sin embargo, y eso es penoso porque nos hace ver de que no hay líderes en el Ecuador, de que hay caudillos únicamente y que en la política ecuatoriana hay la ausencia del estadista, y yo creo que esa es la razón por la que el Ecuador se debate en esta crisis profunda que ya vamos aproximadamente más de 10 años. ¿Cómo ha visto usted los capítulos protagonizados por el presidente relacionados con la licencia para las elecciones? Mire que cuando se juntan dos abogados hay 3 criterios, se dice. ¿Y por qué hago esta reflexión con un poco de ironía? En el sentido de que si en algo que nos pusimos de acuerdo todos los que profesamos la carrera del derecho, y no hablo de los especialistas en materia constitucional, sino hasta por el sentido común, y es que cuando quisieron destituir a la vicepresidenta en funciones de no embajadora, sino funciones ahora creo que es de asistente comercial, de consejera comercial, todos nos pusimos, creo que todos opinábamos en el mismo sentido y decíamos que se estaba burlando a su juez natural, que era la Asamblea Nacional, porque las causales de destitución están establecidas en la Constitución. Sin embargo, en los nuevos eventos que se han dado aquí en el país, donde ha sido protagonista el candidato presidente, hay criterios y criterios. Es decir, hay abogados que opinan de una manera, hay abogados que opinan de otra manera, y eso bueno, está dentro de la lógica quizás de la sociedad, pero desde el punto de vista del derecho genera inseguridad jurídica, y por eso es que es oportuno la presencia de la Corte Constitucional ahora, cuando admitió ya a trámite la acción de inconstitucionalidad del decreto 500, en donde el presidente de la República encargó la vicepresidencia a otra persona. Pero en lo que usted me pregunta, Gustavo, y ahí se enmarca exactamente qué está pasando en el país, porque a los 2 días de que la Corte Constitucional admite a trámite, la sala de admisión de la Corte Constitucional,
recula el presidente, deroga el decreto y asume las funciones, y argumenta el presidente de que lo sucedido en la provincia del Oro amerita que él retome las funciones. Entonces yo creo que esos traspiés son los que le pueden de alguna manera deslegitimar obviamente al presidente, pero más allá del proceso electoral, preocupa de que el primer ciudadano del país esté actuando de esa manera, donde permite que hayan 2, 3 o 4 criterios, y que los ecuatorianos no sepamos en definitiva a qué atenernos, o si estamos con el presidente de la República en funciones, o quién realmente está ejerciendo el poder en el país. Ahora, doctor Valdivieso, muy buenos días. Entre las propuestas de algunos de los candidatos, acabamos de hablar con uno de ellos, candidato a la Asamblea Nacional de la SUAY, Darío Ordóñez, por Democracia Sí, está una nueva constituyente. ¿Usted considera que se requiere, para superar todos estos problemas o vacíos legales o interpretaciones antojadizas, una nueva constitución? No, yo creo que hay cuestiones que pueden resolverse. A ver, ¿qué es una constituyente? La constituyente es un nuevo proceso político electoral que le cuesta muchos millones a los ecuatorianos, cuando esos recursos deben ser destinados a necesidades más apremiantes, como son la educación, la salud, fomentar el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que una constituyente es lo que más bien despierta el apetito de los actores políticos, de los que se creen son políticos o que son potenciales políticos. Es decir, yo creo que no va por ahí el tema. Si es que hay algo que cambiar en el país, sin lugar a dudas, hay instituciones que no necesariamente deben ser que pueden ser transformadas, pero que pueden ser cambiadas a través de una reforma constitucional, es decir, existiendo la voluntad política para hacerlo, o también a través de las consultas populares, en donde hemos visto a dos presidentes, perdón, Lasso, que perdió la gran oportunidad, y el actual presidente Noboa, de tener consultas populares, en donde podrían haberle consultado al pueblo ecuatoriano sobre el cambio de la estructura, de alguna manera, del Estado. Me refiero, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o en materia de justicia, al Consejo de la Judicatura. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la constituyente no va a resolver absolutamente nada. Este es un tema ético, sin lugar a dudas, es un tema de formación, y que obedece a quienes caminan o quienes trajinan en la política ecuatoriana, que no son capaces de resolver este tipo de problemas. Miren, en la Asamblea Nacional, los candidatos a la Asamblea Nacional ofrecen el oro y el moro. Creo que fue Galeano el que dijo que lo que le caracteriza al político es que va a un pueblo, ofrece un puente donde no hay río, y obviamente la gente vota. El rol del asambleísta es uno, y no nos resuelve los problemas indudablemente del país. Está para legislar y está para fiscalizar, pero apostarle a la constituyente, yo no creo que esta constitución es una constitución buena, es una constitución garantista. Yo creo que es una constitución que nos despertó a los ecuatorianos. Sin embargo, yo creo que los grandes actores de esto, que son de alguna manera los políticos, es los que no permiten de que podamos avanzar. Pero ¿está usted de acuerdo con el hiperpresidencialismo, que es una de las de los puntos más controvertidos de esta Constitución? No, yo no estoy de acuerdo con el hiperpresidencialismo, pero tampoco creo, Gustavo, que vamos a resolver por la vía de la Constitución. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el hiperpresidencialismo? Lo que sucede es que más allá del derecho están las actitudes que se asumieron en la década perdida, en esa famosa década que yo creo que es la causante de lo que estamos viviendo, pero es por la concentración del poder. Yo creo que el gran culpable de eso se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, porque ahí no hay participación ciudadana. Es otro engendro también de la Constitución.
Sí, indudablemente, pero eso sí se puede reformar a través de una reforma constitucional y no necesariamente de una constituyente, porque ¿qué significa una constituyente? Es que esto permite cambiar todo el marco jurídico en el Ecuador y el tiempo que lleva. Lo que yo creo y sigo insistiendo es que hay que reformar instituciones. Por ejemplo, me viene a la mente el Consejo de la Judicatura. El origen, la crisis de la justicia obedece al origen, no porque, y aquí sí se puede hacer una reforma a la Constitución, una reforma parcial, que es el origen de los vocales, que es eminentemente político. Recuerde, ¿sí? ¿Cuánto se barajó este tema en la época de los cambios con Julio César Trujillo? Y no se pudo cambiar. Bueno, es que aterrizamos en lo mismo, Gustavo, y yo no creo que es un problema por eso siempre hay un dicho popular, lo único que hacemos es cambiarle de collar al perro, ¿no? Es decir, cambiamos de personas y sigue lo mismo. Claro, El asunto es y el presidente que viene al mando se siente muy cómodo con ese hiperpresidencialismo. Pero bueno, es que definitivamente si hablamos, por ejemplo, en el tema, en lo relacionado al Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas que va a haber la renovación ¿Y qué significa eso de la renovación en el próximo tiempo? Es de que el ejecutivo como tal va a tener su representante, lo que no tuvo Lasso, porque el representante del Ejecutivo era un doctor Muñoz que estuvo preso, estado involucrado en actos de corrupción y de delincuencia, el vocal del Consejo de la Judicatura junto con el expresidente, el ventríloco del poder político que me decía yo, que es Terán. Lasso no tuvo su representante porque ese fue puesto por Lenin Moreno. Y obviamente cuando sale él, ¿quién asume? Goyes. ¿Quién es Goyes? Es de la época de Moreno. Y el presidente actual no tiene a su representante. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora con la renovación del Consejo de la Judicatura van a cambiar las fuerzas en la administración de justicia. Y obviamente recuerde usted que quien pone el presidente es la Corte Nacional de Justicia y ya se están barajando indudablemente algunos nombres y estos están, sin lugar a dudas, están vinculados con el poder político. Entonces yo creo que las cosas no se cambian, Gustavo, cambiando, perdón la redundancia, la estructura como que se pretende ir a una constituyente, sino yo creo que es un asunto ético de quienes están a cargo indudablemente de las instituciones del país. Volvamos al tema de los deslices del presidente candidato, para decirlo así. Muchos adeptos a Daniel Noboa, muchos de ellos más que afines a Noboa, son anticorreístas y creen que el fin justifica los medios. Pero quisiera preguntarle yo, ¿cómo afecta esto a la seguridad jurídica, al Estado de Derecho, al derecho constitucional, que es su especialidad? En parte, Gustavo, yo ya lo había comentado y eso es lo que preocupa, porque yo utilizo la expresión el ciudadano. El primer ciudadano es el presidente de la República, es el referente en todo sentido, el referente ético, el referente moral, el referente en la eficiencia, es donde los ecuatorianos ponemos la mirada frente a las acciones del presidente o frente a sus omisiones, y realmente sí preocupa lo que desde el punto de vista jurídico los traspiés, vuelvo a insistir, que ha tenido sistemáticamente el presidente, y es como que no le afecta o que de pronto políticamente a él sí le beneficia por ese razonamiento que usted acaba de hacer. Lo que sucede es de que hay una gran corriente en el Ecuador que es destruir todavía
esas bases que existen con respecto al correísmo, que está identificado plenamente el correísmo como una corriente en todo sentido aquí en el Ecuador. Entonces, obviamente que lo que la gente pretende es justificar y aceptar determinadas acciones u omisiones que a nosotros, desde el punto de vista incluso del sentido común, nos incomoda, pero que políticamente, electoralmente a la gente le beneficia o se siente identificada. Pero yo también quiero hacer una reflexión, Gustavo, en este sentido, que esta conversación, usted, Rosana y yo, nosotros como que nos asusta lo que pasa con el presidente de la República, lo que está sucediendo con la Asamblea Nacional, pero nosotros no ponemos presidente, Gustavo, nosotros no ponemos, son otros sectores los que definitivamente ponen presidente y a ellos esto casi o nada les importa o les interesa. Es decir, nosotros razonamos y nos apena lo que está sucediendo, pero el gran electorado, el que lleva a Carondelet, a él no le llega lo que está pasando en el país. Las campañas políticas en Ecuador para estas elecciones están en pleno apogeo y el lugar en donde se juegan son las redes sociales, que están jugando un papel crucial nuevamente. Los candidatos están invirtiendo significativamente en publicidad digital, en Instagram, Facebook. En su mayoría, mensajes banales por TikTok con su toque de farándula predominan. El Consejo Nacional Electoral, lo escuchábamos en el reportaje previo, dice que controla el gasto de campaña, pero ese es un espacio totalmente incontrolado. ¿Cómo ve usted el papel que está jugando la autoridad electoral? Yo creo que está atado porque no hay una reforma legal. Lo que sucede es que el control lo hace sobre la base del dinero que tiene que erogar el Estado a las candidaturas y al proceso electoral. Entonces, obviamente que está delineado, está legalizado y reglamentado cómo hace el control, pero esto, las redes sociales definitivamente yo creo que escapan al control. Eso no va a poder hacerlo y desde los medios oficiales hay el control a través de los medios oficiales de comunicación, pero estas vías alternativas y que están masificadas yo creo que es imposible, y es justamente que los políticos, sobre la base del asesoramiento de quienes manejan marketing y manejan redes sociales, saben que es preferible invertir en esto porque el gran electorado también está allá. Recuerde que son aproximadamente 3,5 millones de gente joven que le apuesta más a las redes sociales y que son los que también tienen que decidir la suerte de este país. El más destacado especialista en política ecuatoriano, Jaime Durán Barba, afirma en su libro La política del siglo XXI que realmente las campañas políticas se las juegan en Internet, y esto es definitivo. Sin lugar a dudas, y además, Gustavo, piense que mientras la radio está haciendo su trabajo, mientras los medios escritos que hoy día ya son digitales, las redes sociales incluso tienen información más fresca, más rápida. Es decir, el problema de las redes sociales es que, si bien es el real ejercicio de la libertad de expresión, pero sin responsabilidad, entonces ahí se filtra todo y obviamente para los candidatos ese es el vehículo el más adecuado, porque efectivamente su gran electorado está ahí y lo que les interesa ver esas cápsulas que son envolventes, que son flash, pero que de alguna manera pegan. Entonces yo creo que eso va por ahí, porque aquí en el Ecuador no hay debate. Mire que la trascendencia del debate de los candidatos a vicepresidente no ha sido cero. ¿Qué va a pasar este domingo? Y están abiertas las expectativas si va o no va el presidente, y realmente el debate no decide como creemos nosotros que estamos en el escritorio, se decide a otro nivel.
ha leído usted y nos preguntamos cuántos ecuatorianos habrán leído las 1.500 páginas de los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República. Ofrece y busca quien te dé. Ese es, así podríamos definir a estos famosos planes de trabajo que dicen que servirían como para la revocatoria del mandato, etcétera. Es una falacia, es un engaño. Entonces yo creo que eso es lo... es que las campañas electorales ofrecen ofrecen todo, es decir, creen que van a resolver el problema del país, pero el rato en que se sientan en la silla del poder se olvidan incluso de quienes les auparon, porque todos los políticos bailan al mismo son sus intereses eminentemente personales. Yo no conozco un político en los últimos 40 años altruista, un político que haya pensado en sí mismo para satisfacer o para resolver grandes problemas nacionales. Todos están viendo el momento en que ganan cómo llego a la reelección, pero nadie piensa en función de país. Lastimosamente, la clase política es la sepulturera de la realidad que está viviendo el Ecuador. Bueno, no solo el Ecuador, realmente es un fenómeno mundial que está desprestigiando incluso el sistema democrático en Estados Unidos, donde hay sistemas tecnológicos poderosos para fact-checking, por ejemplo, concluyen de que Donald Trump incumplió casi un 80% de sus promesas que hizo en campaña para su gobierno anterior, y el pueblo norteamericano volvió a elegirlo. Es que es así, definitiva, ese es el problema, ese es el electorado, o sea, nos olvidamos fácilmente, como usted dice, Gustavo, en lo macro yo creo que se reproduce, es la amnesia, ¿no? Es la amnesia social, la amnesia colectiva, la gente no se olvida, es al momento, es flash, es lo que le impacta y es lo que decide, amén de que hay otros factores que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, llevaron a que el presidente Trump, que es curioso, creo que en la historia del mundo, no en la historia de los Estados Unidos, que un ciudadano condenado no tenga problemas en asumir la presidencia, y esa es la realidad constitucional y legal de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump, con todo el incumplimiento que ha tenido, aquí en el Ecuador lo hemos visto, aquí ha habido reelecciones de gente que no ha cumplido con los planes de trabajo que han sido ofertados en la campaña electoral e inscritos ante la autoridad electoral. Entonces, por ejemplo, en el caso de Trump, es una sociedad estadounidense misógina, y eso le permitió de alguna manera a él, que era la segunda, que era la otra opción, llegar a donde está, o el voto del antimigrante, es decir, los viejos migrantes africanos que se creen más yanquis que los yanquis mismos. Ellos son los que definitivamente le dieron el triunfo al señor, al margen de que cumplió o no cumplió con sus ofertas. Bien. Gracias, doctor Valdivieso, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Buenos días. El doctor Simón Valdivieso fue juez y es especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional.